Como colofón final de este primer Congreso Ibérico de Psicología Clínica de la Salud y del Deporte, contamos con el profesor Enrique Etxeburua, catedrático de la Universidad del País Vasco. Yo creo que es un profesor, un referente en diferente tipo de intervenciones psicológicas, Hay numerosas aportaciones a propósito de los trastornos de ansiedad, de adicciones, de las denominadas comportamentales o sin sustancias, y entre ellas las nuevas tecnologías, redes sociales, aportaciones acerca del juego patológico, de la violencia, acerca de la violencia familiar, personalidades violentas, víctimas de terrorismo o de agresiones sexuales, en fin, un larguísimo etcétera de aportaciones en el ámbito de la intervención. Es verdaderamente un placer, un honor contar con el profesor Etxeburua, y cuando quiera puede comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Departamento de Personalidad, digamos, especialmente a Carmen del Río y a todos los organizadores del departamento de este congreso, el que me hayan invitado a compartir este rato con todos vosotros en esta conferencia de clausura. Quiero agradeceros también a todos vosotros porque, como esto se ha retrasado, el que tengáis la paciencia de poder aguantar un sábado a estas horas de la tarde el estar aquí presentes, y quiero especialmente agradecer porque sé que es inusual este tipo de horarios. Y sin más preámbulos, pues voy a empezar a desarrollar realmente mi exposición. Bueno, debo decir, en primer lugar, que lo que yo voy a exponer es resultado de un programa de trabajo que llevamos desde hace unos 22 años aproximadamente, por medio de un convenio entre la Universidad del País Vasco, o sea, entre el grupo que yo lidero en la Universidad del País Vasco, y los servicios sociales de las diputaciones de Vizcaya, inicialmente Guipúzcoa y después Vizcaya y Álava, en el ámbito del País Vasco. En un programa de tratamiento de violencia de género, en donde hemos trabajado especialmente con víctimas de agresiones sexuales, víctimas de maltrato y maltratadores contra la pareja. Aquí me voy a ceñir en concreto a hablar del ámbito del tratamiento de víctimas adultas de agresiones sexuales. Este es el marco. Bueno, yo soy, digamos, como el director de orquesta, pero este trabajo no se hubiese podido producir sin la mediación de otras personas que forman parte de mi equipo y que entusiásticamente llevan trabajando más de 20 años en este tema, como la profesora Pade Corral y como Belén Sarasua e Irene Zubizarreta, que están realmente en el servicio. Bueno, dicho esto, quería referirme que cuando hablamos de las agresiones sexuales nos encontramos en primer lugar con un suceso que presenta unas tasas de prevalencia realmente altas. Según los distintos estudios hechos en Estados Unidos, o del grupo de Finkelhor, o hechos en España, por ejemplo, por el grupo del profesor López, se calcula que puede haber unas tasas de prevalencia de en torno al 15 al 25% de mujeres que informan, digamos, de haber sido víctimas de algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida. Es verdad que probablemente los datos en los que están basados estos estudios de prevalencia tienen un cierto carácter, digámoslo así, un poco exagerado, en el sentido de que ahí entran cualquier, digamos, delito contra la libertad sexual, como por ejemplo conductas de haber sufrido conductas de exhibicionismo o conductas de toqueteo en lugares donde hay concentración de gente, etc. Desde un punto de vista psicológico, lo que a nosotros nos importa son especialmente las agresiones sexuales o los delitos contra la libertad sexual, si utilizamos una terminología jurídica, que interfieren negativamente en el desarrollo emocional de esas víctimas. Y afortunadamente esos casos son mucho menos frecuentes. Me refiero a agresiones sexuales que impliquen ya una penetración o felaciones, o obligar a una persona, por ejemplo, a ver vídeos de tipo erótico que una persona no desea, etc. Afortunadamente estas tasas son menores y probablemente, aunque ahí no tenemos estudios de prevalencia finos, podemos encontrarnos en unas tasas de en torno al 2-4% de la población,
que, siendo altas, no llegan realmente a unas cantidades tan importantes. Quiero decir que una cosa es, por tanto, el aspecto jurídico y otra cosa es el aspecto psicológico de personas que les ha interferido ese tipo de conductas negativamente en su desarrollo psicológico y que muchas de ellas, digamos, buscan ayuda terapéutica. Además, dentro de estas víctimas nos encontramos que dentro del trastorno de estrés postraumático, que es uno de los posibles trastornos que pueden presentar estas víctimas, es uno de los casos en que aparece con más frecuencia. Quiero decir, junto con las víctimas de terrorismo, las víctimas de agresiones sexuales son las que más frecuentemente padecen ese trastorno. Que quiero decir que hay otros casos de víctimas de accidentes de coche, de terremotos, o sea, de sucesos traumáticos de otra índole en que no presentan este cuadro clínico con la misma frecuencia con que lo ocurre con las agresiones sexuales. Por indicar un poco la significación, por una parte, de cantidad de personas afectadas y, en segundo lugar, del impacto emocional que produce en las víctimas. Por otra parte, nos podíamos definir, además, la violencia sexual como una epidemia silenciosa. Es decir, que probablemente lo que emerge al exterior no es sino una pequeña parte de lo que ocurre en la realidad. Porque muchas víctimas, sobre todo cuando han sido víctimas, por una parte, de agresiones sexuales en el entorno familiar o en lo que ahora se denomina el dating violence, o sea, entre agresiones sexuales entre amigos o entre conocidos, muchas veces no lo sacan a relucir. No solo es que no lo denuncien, sino que lo ocultan porque hay actitudes de vergüenza o miedo a represalias o el temor a ser incomprendidas o en muchos casos, la repugnancia a revelar interioridades familiares, sobre todo cuando han transcurrido realmente dentro de ese contexto. Con ello quiero decir, por tanto, que hay unas situaciones que son que no conocemos probablemente el alcance real si nos atenemos a los casos que vemos, por ejemplo, en los servicios de asistencia psicológica o en la perspectiva jurídica, en los casos de denuncias que se presentan en el ámbito por violencia sexual. En general, cuando estamos hablando, y ahora dejo de lado las víctimas de abuso sexual infantil, o sea, y me refiero a víctimas adultas, el perfil con que nos encontramos es que se trata fundamentalmente de chicas jóvenes, entre 15 y 25 años, si tenemos que establecer, que fundamentalmente son agresiones extrafamiliares, en el caso de personas de esta edad, y que nos encontramos en la experiencia que hemos tenido en nuestros servicios con dos tipos de víctimas. Unas víctimas que han sido recientemente víctimas de la agresión sexual, me refiero en los últimos meses o en las últimas semanas, y por otra parte nos encontramos con otro grupo en el que voy a centrar los datos de una investigación que hemos llevado al respecto, que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, pero que sin embargo buscan ayuda terapéutica ahora, es decir, 15 años después aproximadamente de que han sufrido el último episodio de violencia sexual, por las razones que luego comentaré. Este es el perfil habitual con que nos encontramos en los servicios asistenciales. Cuando hablamos de víctimas, debemos distinguir dos aspectos que a veces se confunden, que son lo que llamamos víctimas de riesgo y lo que llamamos las víctimas vulnerables. O sea, vulnerabilidad y riesgo son dos cosas distintas. Hablamos de víctimas de riesgo, aquellas que tienen una mayor probabilidad de ser víctima de abuso sexual. En principio, cualquier persona puede serlo, pero es más frecuente en mujeres. No es casualidad que el término víctima sea femenino. O sea, es más frecuente en mujeres, lo es más en personas jóvenes, lo es más también en personas que consumen alcohol o drogas, porque en esos entornos el riesgo de que una persona pueda ser víctima de abuso sexual es mayor, o en aquellas personas que presentan algún tipo de trastorno mental, especialmente el ser discapacitadas, por ejemplo, mentalmente, o tener un trastorno de personalidad grave, por ejemplo, en el trastorno límite de personalidad, donde por la impulsividad e inestabilidad de estas personas pueden atraer como un imán a personas que pueden ejercer realmente una violencia aprovechándose de la capacidad disminuida que tienen estas personas para ejercer su libertad sexual. Y por otra parte, nos encontramos con el concepto de vulnerabilidad. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo a ello? Aquí parto del hecho de que una persona ya ha sido víctima de una agresión sexual y algunas de ellas van a desarrollar una psicopatología y otras, en cambio, no lo van a desarrollar. He dicho antes, por poner un ejemplo, que en el trastorno de estrés postraumático se da en más del 50% de los casos de personas que han sido víctimas de una agresión sexual. Esto es muy alto.
Pero quiere decir al mismo tiempo que hay un 40% aproximadamente de personas que no llegan a desarrollar ese trastorno, que son personas que ahora se llaman resistentes o personas con resiliencia o con fortalezas psicológicas para llevar a cabo este tipo de situación. Entonces, cuando me refiero a personas, a víctimas vulnerables, son aquellas que tienen mayor probabilidad de, después de haber desarrollado un suceso traumático, de desarrollar un cuadro clínico. Porque no hay que olvidar que el ser víctima no es un cuadro clínico. Quiero decir, hay víctimas que no llegan a desarrollar un cuadro clínico y con sus propios recursos psicológicos o con el apoyo psicosocial de que disponen pueden hacer frente para seguir adelante con esta situación. La vulnerabilidad psicológica está asociada a distintos factores. Quiero resaltar, también por mor de la brevedad, dos aspectos que son especialmente importantes y que señalo ahí en rojo, que son, por un lado, la inestabilidad emocional. Me estoy refiriendo a inestabilidad emocional previa a ser víctima de un delito, a ser víctima de una agresión sexual, porque parece que personas con una sintomatología, por ejemplo, de tipo ansioso-depresivo previo, un suceso de este estilo acaba por desestabilizarlas y, por tanto, aumenta la gran probabilidad de que estas personas presenten un cuadro psicopatológico crónico. Y, por otra parte, otro factor de riesgo muy importante es el haber sido víctimas de una victimización anterior. Por ejemplo, el que una chica de 27 años haya sido víctima de una agresión sexual y haya tenido un proceso de negligencia emocional o de víctima de maltrato infantil o víctima de abusos sexuales en la infancia hace 15 años. Parece que esa victimización inicial funciona como una especie de cicatriz psicológica, por así decirlo, en que hace más probable que si vuelve a sufrir otra victimización, el cuadro clínico se desarrolle con mucha más intensidad. Desde mi punto de vista son los dos aspectos que más fácilmente explican ese tipo de vulnerabilidad psicológica. Bueno, ¿cuáles son en estas personas vulnerables las consecuencias psicopatológicas que puede producir una agresión sexual? Y me refiero, digamos, a medio y largo plazo. Cuando lo produce, pues fundamentalmente el trastorno de estrés postraumático, pero no exclusivamente, sino a veces aparece una sintomatología de tipo ansioso-depresivo, problemas de alteraciones en la esfera sexual, especialmente en la falta o pérdida de deseo erótico. Fundamentalmente en ocasiones puede aparecer otras disfunciones, pero especialmente las más habituales y también otros procesos como una baja autoestima, procesos de inadaptación a la vida cotidiana, por ejemplo con limitaciones para poder viajar, conocer otros chicos, llevar un tipo de vida activa como el que lleva, por ejemplo, el grupo social en el que esa persona está inscrito, etc. Y a veces también puede haber una victimización secundaria por razones ajenas, digamos, a la propia víctima y al propio suceso traumático, que es el tratamiento que se da a ese fenómeno, especialmente, digo, por parte del sistema judicial. Quiero decir, por ejemplo, cuando el sistema judicial, que el sistema judicial español es muy garantista, basado además en algo muy razonable, que es la presunción de inocencia del agresor, hace que muchas veces el proceso se dilate 1 o 2 años después de haber ocurrido el suceso. Cuando una persona no ha cerrado la página de lo que es el sistema judicial, es muy difícil que se pueda recuperar. Y cuanto más se prolongue en el tiempo, más posibilidades hay de que esa persona sufra esa victimización. Y también a veces en otros fenómenos, pues cuando una persona está sometida a interrogatorios reiterados en relación con lo que ha ocurrido, que hace que permanentemente esté presente, digamos, el suceso que ha ocurrido en el pasado y le impida proyectarse hacia el medio o hacia el futuro. Son algunos, digo, de los aspectos que me parecen más importantes en el ámbito de la victimización secundaria. En definitiva, el daño psicológico que experimenta una víctima, en este caso una víctima de agresiones sexuales, depende de una serie de variables. Por una parte he dicho que depende de variables de vulnerabilidad. Vulnerabilidad psicológica, he explicado cuáles son los principales factores. También parece que hay algunos factores de vulnerabilidad biológica, especialmente, por ejemplo, la mayor excitabilidad emocional que una persona presenta ante cierto tipo de sucesos y que parece que tiene que ver con un entronque biológico y genético que hace más probable que esa persona pueda experimentar un suceso negativo. Y también otro factor importante, aparte de la persona, es el tipo de experiencia negativa.
es decir, el tipo de agresión que ha recibido. Entonces, aquí lo que se aplica en general es, sin entrar en más detalles, un modelo, digamos, dosis dependiente. Es decir, cuanto más intensa haya sido la agresión sexual, mayor probabilidad hay de que el daño psicológico sea mayor. Es decir, si la agresión se ha producido por varias personas simultáneamente, si se ha producido con una amenaza de armas, si la agresión ha implicado la penetración vaginal o anal. Estos son aspectos que contribuyen a hacer más grave, me refiero, más intensa la experiencia negativa y, por tanto, a hacer más probable la aparición de esa sintomatología psicopatológica en las víctimas. Pero también depende de los recursos psicológicos o de las estrategias de afrontamiento con las que unas personas cuenten. Nosotros en concreto, por ejemplo, un aspecto que es muy importante en muchas víctimas es preguntarle, para hacerlo esto de forma operativa, no con a veces cuestionarios farragosos que hay sobre este tipo de estrategias, sino que hay una pregunta que es muy importante, es cuando esa persona ha tenido otros sucesos negativos en su vida cotidiana, no necesariamente de tipo traumático, sino pues que ha roto con su novio, que ha tenido un disgusto con sus padres, que ha tenido un disgusto en relación con los estudios o una decepción con una amiga suya, etcétera, que entonces ver cómo ha reaccionado y qué tipo de recursos ha utilizado para superar ese nivel de malestar. Si la persona ha utilizado unos recursos psicológicos adecuados, hay una probabilidad amplia de que este suceso traumático pueda ayudar a superarlo o a metabolizarlo de una mejor manera. Y también depende de otra variable importante, que es el apoyo familiar y social. Realmente, cuando una persona sufre un suceso traumático, suele haber un plus de apoyo emocional y social hacia esa persona. Pero claro, eso requiere que esa persona tenga un contacto familiar, tenga un grupo de amigos o amigas íntimos que le puedan dar ese plus de apoyo. Todo ello contribuye realmente a facilitar ese tipo de situación. Entonces, parece que el daño psicológico, desde mi punto de vista, estaría en función de estas 4 variables. Hoy desconocemos todavía el peso específico de cada una de ellas, de manera que no es fácil el poder determinar esa situación. Pero me parece que la investigación tiene que ir profundizando realmente en esta dimensión. Bueno, como he dicho antes, el ser víctima no es un cuadro clínico. Entonces, todas las víctimas no requieren un nivel de tratamiento, porque no podemos crear un efecto iatrógeno de adjudicar la etiqueta de enferma a una persona que ha sufrido un suceso traumático. Entonces, ¿qué criterios operativos hay para determinar cuándo una persona necesita un tratamiento psicológico? O sea, cuándo ha desbordado los recursos de afrontamiento con que esa persona cuenta y necesita una ayuda profesional. Bueno, pues desde mi punto de vista, los aspectos más importantes son la presencia de alteraciones biológicas persistentes del sueño y del apetito. Bueno, hago esta aclaración de que esto en un momento temporal determinado. Quiero decir que calculamos aproximadamente un mes después de haber ocurrido el suceso. Porque claro, a las pocas horas de haber ocurrido ese suceso, lo raro es que una persona coma normalmente o duerma normalmente, etcétera. Sería, por así decirlo, la respuesta normal a una situación anormal. Pero cuando estamos hablando de que esta situación se cronifica en un periodo de tiempo que, digamos, establecemos convencionalmente, porque en el DSM-4 pues establece que para hacer un diagnóstico de estrés postraumático tenga que haber transcurrido al menos un mes después de haber ocurrido el suceso. Entonces, cuando hay alteraciones biológicas persistentes del sueño y del apetito, cuando hay un malestar emocional profundo o una falta de regulación de las emociones, me refiero cuando una víctima pasa, por ejemplo, de la alegría a la tristeza o a la ira de una manera descontrolada, varias veces al día, sin que esté en consonancia con los acontecimientos externos que le están ocurriendo, ese puede ser un motivo para pensar que esa persona necesita una ayuda terapéutica. Cuando la persona se aísla socialmente, especialmente en personas extravertidas, porque claro, también hay personas que son unos hurones, me refiero pero lo son de antes. Estamos hablando cuando hay un cambio de comportamiento en personas extravertidas y que de repente rompen su relación social, o cuando presentan estrategias de afrontamiento defectuosas. Por ejemplo, cuando una persona pues empieza a recurrir, digamos, al consumo de alcohol o de drogas en forma de autoterapia. Me refiero para conseguir reducir el nivel de ansiedad. O cuando una persona empieza a automedicarse, por ejemplo, con analgésicos y especialmente con ansiolíticos, como forma de hacer frente al malestar en que se encuentra, sería una estrategia inadecuada.
Otra lo es, por ejemplo, que una persona se implique pues, en conductas de riesgo, por ejemplo, que una persona empiece a conducir, digamos, a una velocidad determinada. Bueno, estoy hablando cuando antes no conducía así, porque hay gente que lo hace habitualmente. O se implica en deportes de riesgo que tienen una situación especial, algo así como intentando buscar emociones fuertes para tratar de paliar, me refiero a la estimulación negativa que esas personas puedan encontrar. Estos me parece que son algunos indicadores que nos hacen ver que esa persona, que el paso del tiempo meramente y el apoyo social que esa persona puede contar van a quedar probablemente como insuficientes. En definitiva, y antes de entrar en hablar del tipo de técnicas terapéuticas que se van a utilizar, hay unos requisitos fundamentales de la intervención terapéutica cuando estamos hablando de víctimas de un suceso traumático, en el caso de una víctima de una agresión sexual. Un aspecto muy importante es el presentar una relación terapéutica empática. Bueno, esto puede ser de perogrullo porque se supone que en cualquier tratamiento psicológico debe haber una buena relación terapéutica. Pero es que en estos casos es mucho mayor en las víctimas de sucesos traumáticos. ¿Por qué? Porque un suceso traumático supone la quiebra del sentimiento de seguridad que una persona tiene y del sentimiento de confianza que tiene en las demás personas. Porque por un fenómeno de generalización, la persona ya llega a asociar a que quien ha sido el agresor no es un hombre concreto, sino es que los hombres son así. Luego, yo no me puedo fiar ya en adelante de los hombres. Por esos fenómenos de generalización, es muy importante que la persona restaure ese sentimiento, esa pérdida del sentimiento de seguridad que tiene, especialmente en las demás personas, y de incontrolabilidad ante el futuro, y de ahí que la relación terapéutica empática sea un aspecto fundamental, más allá de las técnicas concretas que luego haya que utilizar. Otro aspecto importante que tenemos en la intervención terapéutica en este tipo de víctimas es que a veces los motivos de demanda terapéutica pueden ser variables. Por ejemplo, hay personas que vienen, bueno, porque están mal emocionalmente y buscan ayuda, bueno, sería lo lógico. Pero hay personas que, por ejemplo, quieren hablar o quieren mejorar ciertos síntomas que tienen, por ejemplo, dificultades para dormir, un sentimiento de irritabilidad, sentimientos de inhibición en contacto con otros chicos, por ejemplo, etcétera. Pero cuando se quiere abordar el problema del trauma, me refiero al problema del suceso traumático, resulta que no quieren abordar ese tipo de situación, porque se sienten o culpables o avergonzados, etcétera, y lo único que quieren es que se mejore su nivel de ansiedad. O sea, no quieren entrar a lo mejor en el núcleo del trauma y quieren solamente hacer frente a los síntomas más incordiantes que tienen, digamos, en su vida cotidiana. Bueno, y eso el terapeuta debe tomar en consideración. Hay otras pacientes que lo que vienen es hablar estrictamente del problema traumático que han sufrido. Pero la demanda terapéutica es diferente y, por tanto, el abordaje que a nivel clínico tenemos que hacer es distinto. Y finalmente hay otras personas que pueden venir aparentemente a abordar una situación clínica y nos encontramos que en la segunda o tercera sesión lo que nos piden es un informe, que les hagamos un informe de la situación en que se encuentran, porque lo que quieren es luego a un juzgado a presentar una demanda o a obtener algún tipo de beneficio o de reclamación, por cierto, a la que tienen derecho, pero no han venido a nosotros como psicólogos forenses. Es decir, han venido como psicólogos clínicos, pero nos quieren utilizar para conseguir eso un objetivo, y la terapia no les preocupa. Lo que quieren es salirse de ahí con un informe al cabo de poco tiempo. Quiero con esto señalar que esto no es habitual, en cambio, cuando nos encontramos ante un fenómeno de una depresión, digo, esta variedad de demandas terapéuticas que encontramos con este tipo de víctimas. Bueno, dicho esto, de los aspectos que me parecen realmente más significativos, quería ahora referirme a un estudio concreto sobre el tratamiento de víctimas de agresiones sexuales, pero víctimas adultas de abusos sexuales en la infancia. Bueno, los abusos sexuales de menores son muy habituales. Bueno, hay muchos estudios. El último metaanálisis realizado en España por Pereda, pero atendiendo a diversos países, pues viene a concluir que aproximadamente, digamos, un 19% de las niñas y un 7% de los niños, en números redondos, han sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Y estos datos cotejados, me refiero con datos de distintos países. El último metaanálisis que se ha hecho y que da una perspectiva de la importancia que tiene este fenómeno.
La gravedad de la victimización, en este caso, de las víctimas adultas, tiene que ver especialmente con unas peculiaridades que se dan en estos casos. Primero, que han sido víctimas de un abuso sexual continuado. No es como en el caso de una agresión sexual extrafamiliar que ha tenido lugar en una única ocasión, digamos por dolorosa que sea, sino que aquí se ha podido producir durante 1, 2, 3 o 4 años, de forma reiterada, por parte de su padre, su padrastro, un sacerdote, un monitor, un amigo de la familia, en fin, personas que tienen acceso al mundo, digamos, del menor y sobre todo de la menor. Es especialmente grave, aunque eso no es tan habitual, cuando ha habido un abuso sexual con penetración anal o vaginal. Me refiero que en los menores habitualmente esto es menos habitual, pero luego os contaré que nuestra muestra en concreto pues ha sido más alta de lo que esperábamos. Y es especialmente grave cuando el abusador sexual ha sido un familiar o persona de confianza, porque se le produce una disonancia cognitiva profunda a la víctima de que una persona que le debe, digamos, afecto, protección, ha abusado de esa situación para satisfacer sus necesidades sexuales a cambio de interferir gravemente en el desarrollo emocional realmente de la víctima. Y eso la víctima, cuando se percata de esa situación, especialmente cuando es mayor, pues realmente tiende a agravar esa situación. Bueno, los efectos de la victimización del abuso sexual se han descrito en muchos estudios, por ejemplo, en el grupo del profesor Cortés y colaboradores, pues han hablado de distintos problemas que pueda haber, como el trastorno de estrés postraumático crónico, sintomatología sexodepresiva, disfunciones sexuales, trastornos de la conducta alimentaria, específicamente la bulimia en concreto, abuso de alcohol y drogas y cierta tendencia a algunos trastornos de personalidad, como fundamentalmente el trastorno límite de la personalidad. No se puede mapear, o sea, no tenemos una relación de causa-efecto para poder determinar que un abuso sexual que se produce entre los 6 y 10 años vaya a generar esta patología 10 años después, pero hay una cierta correlación entre el haber sido víctima de abuso sexual y experimentar este mayor riesgo de patología. Es verdad que también luego hay factores de protección, de manera que muchos menores que han sufrido el terrible drama de un abuso sexual luego llegan a la vida adulta y son capaces de establecer unas relaciones afectivas, eróticas, sociales, de amistad e implicarse en un proyecto de vida básicamente positivos. Parece que esos factores de protección tienen que ver con la existencia de unas relaciones familiares cohesionadas, con la actitud positiva de la familia ante la revelación. Es decir, cuando el menor o la menor revela la existencia de un abuso sexual, el que se dé credibilidad a lo que está diciendo, porque ante la gravedad de lo que se está planteando y las situaciones colaterales que pueden derivar, como el que la familia se destroce, o sea, se rompa, el que el agresor pueda entrar en prisión, el que haya un estigma social porque toda la gente de su entorno sabe lo que ha ocurrido y eso de alguna manera le marque a la víctima, pues hay familias en que niegan o minimizan lo ocurrido para evitar lo que se le viene encima, por así decirlo. También depende de que haya una red de apoyo social, pero claro, si no se presta atención o se pone en duda la revelación de la víctima, entonces hay una doble victimización. O sea, yo he sido objeto de un abuso sexual y además mi madre o mis hermanos o los profesores, bueno, no digamos ya luego los jueces o fiscales, etcétera, no creen en lo que yo he dicho. Con lo cual me están tildando encima de mentiroso, de manipulador, de seductor, en fin, con lo cual el nivel de agravamiento es mucho mayor. Y al revés, cuando la actitud es positiva y la familia cierra como se reúne como una piña para apoyar realmente a ese menor, los efectos amortiguadores son mucho mayores. También cuando existe una red de apoyo social, me refiero que ese menor o menor pues tiene un grupo de amigos, de amigas, y cuando tiene una autoestima positiva, pues por ejemplo porque va bien en el colegio, porque se manifiesta con unas habilidades sociales para tener, digamos, un grupo de amigos, etcétera. Entonces, cuando se da esa situación, parece que el impacto realmente es menor. Bueno, los tratamientos psicológicos que se han utilizado para víctimas adultas de ASI en un metaanálisis reciente de Taylor y Harvey han sido muy variadas. Se han utilizado terapias de exposición a las situaciones traumáticas, técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento e inoculación de estrés, terapias de procesamiento cognitivo. Parece que todas las terapias psicológicas, estas en concreto que estoy señalando en la pantalla, son todas ellas eficaces, pero no hay unas conclusiones definitivas desde el punto de vista de la eficacia diferencial de los tratamientos ni de la duración. Parece que las
digamos que las técnicas de orientación, de apoyo de 2-3 sesiones, o sea, estrategias de intervención en crisis, son menos potentes que tratamientos psicológicos más sistematizados. Pero no está sistematizada en concreto cuál debe ser la duración del tratamiento o el formato, si debe ser individual o grupal, y cómo adaptar ese tratamiento a las edades que tiene la víctima. Claro, no es lo mismo tratarle a una persona cuando es menor o cuando han transcurrido 15 años desde el último abuso sexual a cuando ha tenido lugar a lo mejor hace 3 meses el último de ellos. Eso está todavía hoy realmente sin regular. Bueno, como resulta que los estudios sobre abuso sexual en la vida adulta son muy numerosos, los que se han hecho, sobre todo de estudios epidemiológicos, he citado el estudio reciente de Pereda, también hay muchos estudios sobre los efectos. El profesor, Cortés y Cantón han desarrollado distintos trabajos sobre los efectos psicológicos a largo plazo. También existen trabajos sobre la credibilidad del testimonio de los menores del abuso sexual llevados a cabo sobre todo en los entornos forenses, por ejemplo los trabajos en España de la profesora Vázquez Mezquita y colaboradores, etcétera. De eso existen bastantes estudios. En cambio, lo que existen muy pocos estudios son los que están orientados sobre la eficacia de los tratamientos. Y mucho menos cuando se hace un seguimiento a largo plazo, me refiero por lo menos con 1 año de continuidad, y cuando se utiliza no solamente el trastorno de estrés postraumático como variable dependiente, pues como han hecho los estudios de FOA, de Resnick, Resig, que se han centrado en el trastorno de estrés postraumático, sino en el malestar emocional global que experimentan realmente las víctimas, pues nos pareció oportuno, digamos, poner a prueba el programa que nosotros estábamos utilizando. Para ello elegimos una muestra amplia de 131 mujeres, digo, a lo largo de nuestro historial, elegimos 131 mujeres adultas víctimas de abuso sexual infantil, muchas de las cuales acudían al servicio porque ahora notaban que tenían una serie de dificultades, especialmente a veces, o que habían tenido recientemente en el ámbito de la relación de pareja, en las relaciones con los chicos, y consideraban. Y hasta entonces, como no se habían dado esas situaciones, pues no se había planteado ese tipo de problemas. Y consultaban ahora, 10 años después de haber sufrido el último episodio de abuso sexual. Llevamos a cabo un seguimiento a largo plazo del tratamiento de 1 año y nos marcamos establecer objetivos terapéuticos diversos centrados en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, del malestar emocional, entendiendo por malestar emocional una sintomatología ansioso-depresiva difusa, y por otra parte en la evitación de contactos sexuales deseados en aquellas personas que presentaban niveles de dificultades o bien de falta de deseo erótico, o teniendo ese deseo erótico que manifestaban conductas de inhibición, o sea, disfunciones sexuales en relación con su pareja. Bueno, para ello utilizamos, como digo, 131 víctimas en un programa de tratamiento que fue gratuito para las víctimas en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género en el País Vasco, y los criterios de inclusión para formar parte del estudio fueron el ser mujer mayor de 18 años y haber sido víctima de abuso sexual infantil, el no sufrir actualmente un proceso de victimización. Digo, por ejemplo, si eran víctimas en este momento de violencia de pareja, pues entonces quedaban excluidas del estudio. Se les trataba porque es un centro público, pero quedaban excluidas del estudio porque entonces hacía ruido respecto al contenido de la investigación. Y, por otra parte, el acceder voluntariamente a la participación en el estudio después de haber, firmar una hoja de consentimiento informado. Fue un estudio unicéntrico con un diseño antes-después de medidas repetidas en el pretratamiento, posttratamiento, 1, 3, 6 y 12 meses. No se utilizó un grupo de control, es una de las debilidades del estudio, pues porque al tratarse de un centro público, pues por razones éticas era muy difícil mantener a un grupo, por ejemplo, sin tratamiento, y porque pensábamos también que al ser un fenómeno, pacientes con un problema crónico, pues difícilmente se podía atribuir los cambios de conducta, por así decirlo, al mero paso del tiempo, cuando la situación realmente estaba muy cronificada. Pero en cualquier caso no deja de ser una limitación del estudio. Bien, desde el punto de vista de la muestra, las características fundamentales es que presentaban aproximadamente una edad media de unos 27 años, muchas de ellas no tenían pareja, un 60%, me refiero a pareja estable en concreto, eran de nacionalidad española en su mayoría y pertenecían a un nivel socioeconómico medio o bajo.
fundamentalmente porque era un centro gratuito y muchas veces en sectores de clase alta pues acuden a otro tipo de servicios privados que están en este terreno. En el protocolo de evaluación que utilizamos, llevamos a cabo la entrevista semiestructurada para víctimas de agresiones sexuales que ha elaborado mi grupo para valorar las variables sociodemográficas y las circunstancias del proceso de victimización, que tiene unas buenas propiedades psicométricas y con una buena fiabilidad interobservadores en concreto. Y para determinar las variables psicopatológicas utilizamos la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, elaborada por nuestro grupo y validada en España, el inventario de ansiedad-estado, especialmente en la parte de estado, porque lo que queríamos ver era la sensibilidad al cambio terapéutico, por así decirlo, el inventario de depresión de Beck para determinar la sintomatología depresiva, la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de inadaptación llevada a cabo por nuestro grupo de inadaptación a la vida cotidiana, o sea, para ver el funcionamiento cotidiano y también validada en población española. El tratamiento tenía como características, el tratamiento lo tenemos manualizado, me refiero, hay un manual de tratamiento que publicamos en el año 95 y se puso a prueba en un estudio piloto publicado en Behavior Modification en el año 1997. Las características fundamentales es que es un tratamiento cognitivo-conductual, que se aplica en un formato individual, que tiene una duración de 12 sesiones de 1 hora de duración con una periodicidad semanal, con una duración aproximada de unos 3 meses de estrictamente tratamiento, más la evaluación pretratamiento y luego los distintos seguimientos que se iban a cabo. El programa consta de 2 partes. Una parte está centrada en aspectos motivacionales para el tratamiento, que ahora explicaré brevemente, y otra parte está centrada en utilizar como diana terapéutica las consecuencias psicopatológicas, que son variables de unas personas a otras y que adaptamos el protocolo a sus necesidades. Las terapeutas son 2 psicólogas clínicas con formación cognitivo-conductual y con experiencia de varios años en el ámbito de la violencia de pareja, y por tanto controlamos el efecto de variabilidad de los terapeutas. Las sesiones, las 2 primeras sesiones, hay 2 sesiones de evaluación, pero cuando entramos en las 12 sesiones de tratamiento, las 2 primeras sesiones son, como digo, de tipo motivacional, que están orientadas a captar, por así decirlo, el interés de la víctima por el tratamiento y a poder mantenerla, retenerla en el tratamiento. Para ello se facilita la transmisión de empatía en consonancia con el aspecto al que antes me refería. Se favorece la percepción de seguridad, es decir, la capacidad de control de la víctima sobre su vida, allí hasta donde eso es posible, y se le proporciona un apoyo emocional, especialmente en personas que muchas veces no han relatado lo que les ha ocurrido hasta ahora, en que acuden realmente a la consulta. Y en cuanto a síntomas, a hacer frente a los síntomas psicopatológicos, utilizamos por una parte la expresión emocional del suceso traumático, de manera que la persona experimente un desahogo respecto a lo ocurrido, una intervención psicoeducativa en donde se le explica realmente que la anormalidad de la situación tiene que ver con el suceso que le ha ocurrido, no con que ella es una persona normal, ni ha sido una persona culpable, etcétera. Se revalúa cognitivamente sus distorsiones cognitivas, especialmente en relación con sus sentimientos de culpa. Por ejemplo, en relación con lo que pudo haber hecho y no hizo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no reaccioné de otra manera cuando vi el inicio de la relación, de las intenciones que tenía realmente el agresor, etcétera? Y finalmente se lleva a cabo un entrenamiento en habilidades de afrontamiento, muy orientadas especialmente a técnicas de exposición, tanto a los pensamientos traumáticos, en el caso de que tenga una reexperimentación de esos pensamientos, como a conductas evitadas, por ejemplo, conductas que sean gratificantes en el entorno social y que muchas mujeres no se atreven a llevar a cabo porque consideran estímulos de vulnerabilidad, por ejemplo, el salir por la noche, el conocer chicos nuevos, el viajar, a pesar de que la agresión sexual no tuvo lugar a lo mejor en un viaje, pero lo consideran como un estímulo de vulnerabilidad y por tanto se inhiben de implicarse en este tipo de conductas. Y para ello llevamos a cabo ese programa que, como digo, lo tenemos descrito en otro lugar. Bueno, ¿qué resultados hemos obtenido en relación con el programa? Vamos a ver. En cuanto a las características de victimización, las características de victimización de las víctimas son las siguientes. La edad media del último episodio tuvo lugar cuando tenían aproximadamente 12 años. Es decir, el proceso había durado por término medio de 4 a 5 años y por término medio, aunque con una cierta variabilidad, a los 12 años terminó el proceso de abuso sexual. El abuso sexual con penetración tuvo lugar en un 40% de los casos, que es muy alto. Me refiero porque en temas de menores habitualmente no suele ser tan habitual,
pero en la muestra, quizás porque no estamos haciendo un estudio epidemiológico, estamos analizando personas que han buscado ayuda terapéutica, y como he dicho antes que la penetración es un nivel de agravación, pues probablemente explica que esta tasa tan alta que tenemos de personas que han sido objeto de penetración. En la mayor parte de los casos no había habido lesiones ni denuncias, pues en parte porque todo esto había transcurrido en el entorno familiar y porque eso dificulta mucho el que eso se pueda poner en manos del juzgado, sobre todo en años anteriores. La situación ahora está cambiando. No había otra historia de victimización en 2 de los 3 casos, con lo cual podíamos atribuir que la sintomatología psicopatológica que presentaban era atribuible a este tipo de victimización, y casi el 40% no se sintieron creídas, ni recibieron apoyo, ni presentaron denuncias. O sea, no se sintieron creídas en el entorno familiar, casi un 40%. Y he dicho antes que este es otro fenómeno que contribuye al agravamiento realmente de los problemas. O sea, insisto en que esto no es una radiografía del abuso sexual en la población en general, sino de las personas que buscan ayuda terapéutica en relación con el abuso sexual. Hago esta aclaración. Bueno, en cuanto a las características psicopatológicas, nos encontramos que en la muestra presentaban un nivel alto de malestar emocional, entendiendo por malestar emocional una combinación de estos 3 componentes: una sintomatología ansiosa alta, una sintomatología depresiva alta y una inadaptación a la vida cotidiana, por ejemplo, en el funcionamiento laboral, en el funcionamiento de los estudios, en las relaciones con sus amigos o las relaciones sociales, etc. El trastorno de estrés postraumático, que es el que se ha estudiado en la bibliografía internacional, se presentaba con menos frecuencia. En nuestra muestra, en concreto, era el 44,6% de la muestra. Es decir, que lo que más llevaba a la consulta no era tanto el trastorno de estrés postraumático como ese malestar emocional, sin que sea despreciable, por supuesto, que un 44% experimentaba este cuadro clínico. Y, por fin, conductas de evitación sexual se dieron en un 44% de la muestra, si bien aquí la muestra era mucho más reducida, porque he dicho antes que muchas de ellas no tenían pareja. Entonces, esto sirve para aquellas personas que actualmente están manteniendo una relación de pareja. Y luego había otros síntomas psicopatológicos, como por ejemplo sentimientos de culpa, baja autoestima, etcétera, que conformaban realmente el cuadro clínico en busca de ayuda terapéutica. Bueno, aplicando ese programa de tratamiento al que me he referido, si hablamos del trastorno de estrés postraumático, hacemos una descripción separada de 3 indicadores: el trastorno de estrés postraumático, el malestar emocional y las conductas de evitación sexual. En lo que se refiere al trastorno de estrés postraumático, y cito ahí en la pantalla los datos de seguimiento de los 12 meses, es decir, cuando podemos considerar que las conductas están más estabilizadas. Digo, en el trabajo que hemos publicado hace un mes, podéis ver toda la evolución en todos los momentos, pero cito aquí, como digo, el que es más consistente al cabo de 12 meses, presentaban un 74%. Habían tenido éxito en cuanto a la desaparición del trastorno de estrés postraumático, pero había un 26% que todavía lo seguían manteniendo. Es decir, 3 de cada 4 víctimas había desaparecido el estrés postraumático, que estaba presente en 43 víctimas. O sea, te pongo 43, me estoy refiriendo a que he dicho que no todas presentaban ese cuadro clínico. Cuando estamos hablando de la tasa de éxitos en relación con la desaparición del malestar emocional, utilizando una puntuación combinada del STAI, el BDI y la escala de inadaptación, resulta que el 71% habían experimentado una mejora de su malestar emocional, pero había un 24% y un 5% que o habíamos perdido a esas personas en el seguimiento y por tanto no teníamos datos de ellas, o que no habían experimentado realmente una mejora. Y cuando hablamos de las tasas de éxito en relación con la normalización de la conducta sexual, el 75% mejoraron su conducta sexual deseada con su pareja, pero debo decir que aquí la muestra era pequeña. Veis ahí que la muestra de 16 personas, que eran aquellas personas que en este momento mantenían, por así decirlo, una relación de pareja. Bueno, ¿qué conclusiones o qué balance, digamos, de la terapia podemos hacer en este aspecto? Bueno, podemos considerar que se trata de un tratamiento efectivo y eficiente. Efectivo digo porque conseguimos tasas de éxito de en torno a un 75% de los casos, que con una muestra relativamente amplia para lo que se describe en los estudios, pues podemos considerar satisfactoria. Y además eficiente porque lo que se pone en práctica es un programa breve, me refiero de 12 sesiones, que tiene 3 meses de duración, 3 meses lo que es puramente el tratamiento, en personas que llevan
con este problema o que han experimentado el abuso sexual hace 10 años. Con lo cual, esto quiere decir que estos programas se podrían ser implementados o bien en centros de salud mental o en centros de atención a la víctima, de una manera sin que supusiese un coste excesivo ni para las víctimas ni para los servicios que pueden funcionar, que pueden financiar, por así decirlo, estos servicios. Por otra parte, ha habido una tasa de éxitos alta tanto en el trastorno de estrés postraumático como en la habitación sexual y con el malestar emocional. Sin embargo, hemos visto también algunas limitaciones que presenta este estudio. Algunas de las limitaciones, bueno, ya he dicho antes que no tiene un grupo de control y lo he explicado el por qué, pero no deja de ser una limitación porque no es un ensayo clínico controlado, sino que es, como he dicho antes, un estudio antes-después, un estudio unicéntrico. Nos encontramos con que ha habido una tasa de rechazos y especialmente de abandonos relativamente alta. Entendido por rechazo el hecho de que una persona acuda la primera vez, se le explique en qué consiste el programa y la persona, digamos, se despida a la francesa, por así decirlo, y con perdón para los franceses, y no vuelva ya al día siguiente, o sea, en la sesión siguiente, ni nos dé tampoco ninguna explicación de por qué no ha venido, por enfermedad o por algún otro motivo. Y hablamos de abandonos cuando la persona ha empezado el programa de tratamiento, pero no culmina, o sea, no se le da de alta, no culmina el programa de las 12 sesiones. Habitualmente los abandonos no se producían en cualquier momento, sino se producían especialmente en las 3 primeras sesiones. De manera que si teníamos una persona que en la 4ª sesión estaba presente, teníamos unas ciertas garantías de que podíamos predecir que iba a acabar con el programa, porque se había producido una alianza terapéutica estrecha, porque la persona empezaba a experimentar una serie de mejoras, etc. Pero las primeras sesiones eran, por así decirlo, inestables en este sentido. Entonces, esta tasa de rechazos y de abandonos pues, es relativamente alta. No más alta que lo que se publican en otros estudios, pero mal de muchos, pues epidemia. O sea, quiero decir que no debemos contentarnos con esa situación. Quiere decir que a lo mejor pues resulta que no hemos conseguido una alianza terapéutica tan empática como pretendemos, o que algunas de las técnicas que proponemos, especialmente las de exposición, pueden resultar duras para la víctima y entonces le generen un nivel de malestar inicial que les pueda llevar a abandonar el tratamiento, etcétera. No lo sabemos exactamente, pero es algo que indudablemente tenemos que mejorar. Y por eso creo que en nuestro programa, que es razonablemente satisfactorio, tenemos que mejorar especialmente en lo que son las estrategias motivacionales. Y para ello, a lo mejor, utilizando estrategias motivacionales que se han utilizado en otros campos clínicos, como por ejemplo en el ámbito del alcoholismo y de las drogas, me refiero a las técnicas de entrevista motivacional, de Miller y Rolnick, a lo mejor algunas de ellas adaptadas a este contexto, pues podrían potenciar nuestros resultados futuros. Y luego también retos de futuro que tenemos es también el desmantelamiento del programa. Hay un estudio que se ha hecho por el grupo de RESIC en concreto, donde en un programa donde hay muchos componentes, aunque el programa es breve, no sabemos exactamente cuál es el responsable especial del cambio terapéutico y en cada uno de los aspectos. Me refiero en el estrés postraumático, en el malestar emocional o en la evitación sexual. Probablemente desmantelar el programa de tratamiento y aplicarlo a grupos distintos nos podría ayudar a depurar el programa y hacerlo realmente más preciso. Y finalmente, lo que quería, para no consumir ya más tiempo y consumir de vuestra paciencia aguantando toda esta situación, quería señalar algunos de los retos que se nos plantean para los próximos años y que son como una pequeña reflexión más allá de esta investigación concreta, que en cualquier caso está a vuestra disposición porque está, digo, recientemente publicada y que la podéis bajar además directamente de mi página web. Quiero decir que, ¿qué retos se nos plantean realmente ante el futuro como retos novedosos? Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista nos encontramos con un fenómeno que es silencioso, pero que está emergiendo con una cierta fuerza, que es a lo que antes me refería el dating violence, es decir, la violencia sexual entre iguales. Me refiero en personas que son amigas y que en un momento determinado, digamos, aprovechándose de esa amistad, el varón impone una relación sexual realmente a la mujer y muchas veces no se atreve a denunciar porque es una persona de la cuadrilla, porque es una persona conocida a lo mejor de sus padres, conocida del entorno, y este fenómeno me parece que requiere un fenómeno especial porque responde a un perfil distinto del que estamos comentando. Digo, no tenemos datos al respecto, simplemente quiero señalarlo como un reto que nos planteamos ante el futuro.
Otro aspecto que me parece importante, que se empieza a describir especialmente en el ámbito forense, digamos, es el fenómeno que se ha denominado de la sumisión química. Es decir, el hecho de que haya personas que utilicen, digamos, que fuercen a otras personas a consumir ciertas drogas sin que ellas lo sepan, hago esta aclaración, sin que ellas lo sepan, para favorecer situaciones de aturdimiento, etcétera, y en ese contexto llevar a cabo una agresión sexual. El tipo de sustancias que se han utilizado han sido diversas, no hay una única. Se han utilizado desde benzodiazepinas o hipnóticos, como por ejemplo el zolpidem, o se ha utilizado el éxtasis líquido o la escopolamina, el burundanga, que también se ha dicho coloquialmente, que se utilizaba en Sudamérica, mezclado habitualmente con alcohol, de tal manera que la víctima no se percate de que está consumiendo esta sustancia. Estas sustancias producen un nivel, digamos, de aturdimiento, y en ese contexto es más fácil que una persona pueda llevar a cabo una agresión sexual, porque además tiene la peculiaridad de que estas sustancias provocan un nivel de amnesia anterógrada, de tal manera que la persona tiene dificultades para recordar lo que realmente ha ocurrido unas horas antes. Esto dificulta, y además son otras drogas, estas que se utilizan, que tienen una vida media corta. Eso quiere decir que en las analíticas de sangre y orina habituales que se hacen, me refiero como prueba de lo que ha podido ocurrir, puede no haber restos. Entonces están utilizando ahora otras técnicas más finas, como es el análisis del cabello, porque la presencia de una droga tarda más en eliminarse del cabello que de la sangre o de la orina, y entonces eso permite hacer un análisis, digamos, días después, y que pueda servir como prueba para este tipo de situación. Esto no tiene nada que ver con otro fenómeno, que es que una persona tome drogas voluntariamente. O sea, si una persona está en una juerga y bebe drogas, tiene muchas posibilidades también, he dicho antes, de ser víctima de una agresión sexual. Pero ese es otro fenómeno distinto. Aquí estamos hablando cuando la persona es sometida a esto de forma involuntaria. Todos los textos y en la revista española de medicina forense se están publicando diferentes artículos sobre este fenómeno. No tenemos datos realmente del alcance, pero quiero señalarlo como un fenómeno relativamente nuevo en nuestro contexto, en este ámbito, y al que hay que prestar atención. Y finalmente, otro problema que nos encontramos muy importante y que no está resuelto es el problema de la credibilidad del testimonio en el ámbito de las víctimas. Especialmente en el ámbito de las víctimas, me refiero de los menores. O sea, hay adultas que también por razones de despecho, de venganza, pueden hablar de una agresión sexual que no ha existido, pero fundamentalmente en el ámbito de los menores, los temas de credibilidad del testimonio están hoy de una forma precaria. Se ha avanzado relativamente poco en la investigación, y aunque contamos con datos, me refiero a los criterios por ejemplo, de credibilidad del testimonio de Steller, que se aplican ampliamente en España, pero se han publicado hace más de 20 años y no tenemos cosas nuevas para poder determinar esa situación. Y hay que tener en cuenta la terrible trascendencia que tiene esta situación, porque dependiendo de ese testimonio no hay que olvidar que cuando hablamos de una agresión sexual, pues no hay ratificadores periféricos. Me refiero, normalmente no hay testigos porque se lleva a cabo en la intimidad ese tipo de situación, y frecuentemente es la palabra de la víctima contra la palabra del agresor. Claro, de ahí, si se le presta atención a la víctima, puede ocurrir que, como el Código Penal español castiga estos delitos con penas muy graves, pues puede suponer que esa persona salga con una condena de 10 a 12 años de cárcel. Pero también, si no se demuestra, en función de la presunción de culpabilidad, que ha ocurrido ese hecho, esa persona sale de rositas. O sea, no le puede caer por si acaso un par de añitos. Quiere decir, o queda libre o le cae una condena realmente muy larga. Claro, esto supone una victimización mayor para la víctima, porque aunque técnicamente no quiere decir que se ha demostrado que es inocente, lo que se ha demostrado, lo que no se ha podido demostrar que es culpable, que es diferente, pero la víctima no entiende estos matices. La víctima lo que entiende es que, además de sufrir el dolor de la humillación de la agresión sexual, hace además que no se le ha creído en su testimonio y que el agresor sale a la calle como un triunfador en ese aspecto. Esto es un fenómeno extraordinariamente importante. Creo que los instrumentos de evaluación que tenemos que desarrollar tienen que ser mucho más finos, tiene que haber mucha más investigación realmente al respecto, y bueno, pues os animo a quien le interesen estos temas, algunas de las líneas que me parecen de futuro para los próximos años.
Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Echeburúa. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí. Intentaremos ser breves. Buenas tardes, profesor Echeburúa. Quería darle las gracias por su conferencia y, si me lo permite, hacerle una pregunta relacionada con los abandonos terapéuticos. A nosotros también, en las investigaciones que llevamos aquí en esta universidad, ese es un tema que nos preocupa mucho, relacionado con los tratamientos infantiles, y hemos detectado que una de las variables que pueden estar incidiendo tiene que ver, además de con la modalidad terapéutica que se administra, con el papel que desempeña el profesional, que desempeña el propio terapeuta. Me gustaría conocer su opinión sobre esas variables y si ustedes las han tenido en cuenta en la investigación que nos ha expuesto. Muchas gracias de nuevo. ¿Variables del terapeuta te refieres en concreto? Experiencia profesional. Sí. Y bueno, también la modalidad concreta del tratamiento que se esté administrando, pero sobre todo experiencia y formación profesional del terapeuta. Ya. Bueno, la pregunta me parece muy interesante y la verdad es que no tenemos una contestación, pero en nuestro caso esas dos variables no se dan porque los terapeutas son los mismos. O sea, en este caso las terapeutas, son dos psicólogas clínicas que están llevando a cabo realmente este programa, son las mismas y utilizan el mismo tipo de tratamiento en todos los casos, con lo cual ahí no hay una variabilidad individual. Entonces pensamos que tiene que ver, bueno, la verdad es que no tenemos una hipótesis al respecto, que eso lo hemos constatado, digamos, recientemente ese dato cuando lo hemos formalizado, y lo que estamos intentando ahora es averiguar si lo que están fallando, en principio nuestra hipótesis es que tenía que ver con el problema de con el problema de la dureza de algunas técnicas y que suponía revivir esa situación durante un tiempo y que eso podría ser, y que a lo mejor haciendo un tratamiento más largo o utilizando unos componentes de reevaluación cognitiva o unos componentes psicoeducativos acerca de en qué consiste la técnica, cómo el experimentar malestar hoy es para conseguir bienestar mañana, que eso tendríamos que pulirlo un poco más, pensamos en esta dirección. Pero las variables individuales en este caso no se dan porque se refieren a las mismas personas. Una pregunta más, la última, por favor. Gracias. Se ha hablado en todo caso del tratamiento grupal. Lo digo porque si es una epidemia silenciosa que podrían ser beneficiarias del tratamiento muchas más mujeres, ¿cree usted que sería efectivo un tratamiento grupal en este tipo de tratamiento? Bien, pues nosotros no lo hemos practicado y pensamos que sí podría ser interesante. Vamos a ver, nuestra impresión es que, claro, no lo hemos practicado porque estos casos nos han venido como un goteo, con lo cual montar grupos ha sido complicado, porque no hemos tenido a estas 131 pacientes. Estoy describiendo un trabajo de 20 años en este sector en concreto de víctimas adultas de abuso sexual en la infancia, no las hemos tenido, digamos, en grupo. Si las tuviésemos todas, ¿qué pensamos nosotros? Pues nuestra impresión es que sería bueno combinar el tratamiento individual con el tratamiento grupal. El tratamiento individual porque presta atención a las necesidades específicas que tiene cada víctima, que son distintas. Aquí he señalado cómo psicopatológicamente, por ejemplo, presenta un aspecto diferente. Entonces creo que hay que hacer una atención individualizada a todas las víctimas, pero pensamos que el componente grupal, si se hace en grupos pequeños, por ejemplo, de 4 a 8 pacientes, preferiblemente con 2 terapeutas y con objetivos concretos, pues a lo mejor puede percatarse a que unas pacientes puedan ayudar a otras a afrontar o desarrollar qué estrategias de afrontamiento están utilizando, etcétera, y eso puede tener un elemento positivo. Entonces pensamos que esto sería interesante de estudiarlo para poder llevarlo a cabo. Nosotros hemos hecho ahora un estudio, que todavía no lo tenemos publicado, sobre ese enfoque con el tratamiento de las víctimas de violencia de pareja. O sea, comparando un tratamiento exclusivamente individual con un tratamiento individual y grupal. Pero digo que todavía no tenemos los datos definitivos. De nada. Bien, pues muchísimas gracias. Concluimos aquí.